Hola a todos, buenos días. Creo que llevan una semana bastante cargada a hablar de inversión, emprendimiento, ecosistemas y quiero empezar por contarles un poquito una historia de qué es lo que me trajo aquí, porque muchas veces las historias son como mucho más aterrizadas de lo que vemos como teórico. Hace algunos 10 años estaba en estos momentos de que sientes que en tu vida se está acabando una década. Y entonces empiezas a ver cómo cambian tus intereses, cambia tu ambiente, cambia lo que estás haciendo y se me ocurrió comprarme una bicicleta de montaña. Y ese iba a ser mi nuevo proyecto, volver a hacer bici de montaña. Entonces fuimos a Expo Tu Bici, una expo en México, una sala enorme con millones de bicicletas, y yo iba con dos personas que me iban a ayudar a elegir qué bicicleta iba a comprar. Una era una persona que me decía, es que para empezar cualquier bici te vale. Y otra persona era bueno, él hace competencias olímpicas de parapente, una persona súper técnica, podía ver la bicicleta, saber el peso que tenía, el año de diseño de los frenos que se estaban manejando. Y uno me decía, por un lado, cualquier bici te vale, y el otro me decía, vamos a buscar una bici que sea muy sexy. Vamos a buscar la bici más sexy. Yo en ese momento no quería algo sexy, o sea, era una bici de montaña, yo me iba a poner a aventarme en un downhill, yo no quería algo sexy, pero tuve un aprendizaje muy grande que fue, por un lado, la bici era un medio, o sea, cualquier bici me valía porque lo importante es lo que yo iba a lograr. Y por el otro lado es que tenía que ser atractivo y que tenía que ser sexy porque yo me iba a caer en esta bicicleta. Y tenía que ser suficientemente atractivo para que yo me vuelva a subir y me vuelva a levantar y me vuelva a aventar de otra bajada. Y que tenía que ser algo que yo estuviera viendo un martes con ganas de que llegue el sábado para irme a andar en bici. Y eso me cambió mucho la perspectiva de qué es lo que quería hacer, de hacia dónde, cómo quería elegir las cosas, y decidí tener puras cosas sexys en mi vida y atractivas. Y así fue como empecé a dedicarme a la innovación, porque entendí el poder que tiene para crear estos canales y estos medios, para que logre, o sea, para que las personas logren sus objetivos y al mismo tiempo es sumamente atractivo. Entonces, hoy estoy aquí con ustedes desde Impact Hub, donde empecé a trabajar innovación principalmente para el enfoque de cambios sociales y trabajamos en ecosistemas de emprendimiento, innovación, desarrollo de comunidades y ayudando a las corporaciones a hacer una transformación organizacional para crear un mundo en el que los cambios sociales y medioambientales a través de la colaboración puedan crear este espacio más sexy para todos. Y el tema del que vamos a hablar hoy es el tema que yo hoy encuentro más sexy y más atractivo porque es el tema que nos va a hacer lograr esas transiciones. Es la innovación sistémica que a través de la colaboración nos va a ayudar a resolver los grandes problemas que tenemos en el mundo. Para esto vamos a empezar hablando de un reto complejo. Y como ejemplo, escogí el reto de la fuga de talento joven en Vizcaya. Para entender el reto, porque todo el mundo sabe que existe este reto, pero para entender el reto primero tenemos que entender cuáles son los motivos de la fuga de talento. No sé si quieran ayudarme. ¿Por qué la gente joven se está yendo del territorio? Porque no hay acceso a vivienda. ¿Algún otro motivo? Falta de oportunidades, desarrollo. Puede haber temas de empleabilidad. Pudiera ser un tema también de desarrollo personal, ¿no? O sea, de un ambiente social. Cuando entendamos estos problemas, ¿quién puede resolver el reto de la fuga de talento joven? Estamos hablando por un lado de vivienda, por otro lado de empleabilidad, por otro lado de oportunidades. Entonces, ¿quién es el que lo puede resolver? Las instituciones, pudiera ser. Hay un reto que tiene muy grande IKEA, que es el de accesibilidad de vivienda para jóvenes, porque claro, si los jóvenes no compran casa, IKEA no vende muebles. Pero IKEA como tal tiene el poder de transformar el precio de la vivienda de una ciudad. Entonces, la realidad de estos retos es que son retos que son complejos. Listo, aquí estoy. No existe una persona, un ente o una institución que tenga el poder de resolverlo porque hay muchas cosas que se mueven alrededor. Una máquina es complicada,
O sea, yo abro la lavavajillas de mi casa y me parece complicada, ¿no? Pero luego hay temas que son complejos, como tener una conversación con tu hijo adolescente. Ahí ya, cuando la abres, no sabes qué te vas a encontrar detrás. O como problemas de vivienda en favelas. La máquina es complicada, pero al final tiene una forma donde empieza y cómo funciona. Pero hay otros temas que son complejos, como el ejemplo que estamos poniendo, que tienen demasiados actores y demasiadas líneas, que tienen muchas actuaciones que contribuyen o afectan con este problema y que no hay solo un lugar desde donde lo puedo resolver. Entonces, para entender mejor los sistemas, vamos a entender cómo funciona nuestro cuerpo. Mi corazón es un sistema. Yo sé en dónde empieza y en dónde termina el corazón, o sea, está claro los principios, lo dibujas y es, ok, el corazón es esto. Pero mi corazón no puede vivir fuera de mi cuerpo, necesita esa casa. Y si mi corazón no cumple su rol, mi cuerpo se va a enfermar. Pero si mi cuerpo está enfermo, mi corazón se va a enfermar. Entonces hay una interconexión y una dependencia entre mi corazón y mi cuerpo en la que no solo son las tareas del corazón, que es yo voy a bombear sangre, sino que tengo que adaptarme, ¿no? A qué ritmo, a qué cantidad, y entonces empieza a jugar un rol, que es este rol más grande de estar oxigenando al cuerpo como esté formado. Entonces, cualquier sistema que nosotros queremos emprender o problema complejo está dentro de una capa más grande. Dentro de las visiones clásicas o tradicionales, hemos tendido mucho a ver las cosas fragmentadas. Entonces, por un lado tengo los problemas económicos, los problemas sociales, los problemas medioambientales. Luego encontramos unas interacciones, entonces pues ni es social ni es económico, entonces es un problema socioeconómico. Pero si nosotros entendemos los sistemas como nidos, que digamos que los temas o los problemas económicos están dentro de un ámbito social y dentro de un ámbito medioambiental, entonces vamos a entender que no es una relación lineal entre un problema y otro, o entre un actor y otro, sino que es una interconexión, en la que si yo tiro por un lado, como una telaraña, ¿no? Si tiro por un lado, yo no sé por dónde se me va a tensar la línea. Y desde esta visión entendemos que los sistemas están vivos y que están fluyendo y que las soluciones tienen que venir dentro de esa liquidez y ese sistema vivo. La innovación es un canal para resolver retos, que es lo primero que me metió a mí a meterme a este mundo. Pero existen 3 marcos de innovación. En el primero estamos hablando de la innovación interna, que es principalmente el I+D+I, que es yo quiero mejorar algo o arreglar algo que ya existe, y principalmente se está desarrollando desde el ámbito de universidades, investigación o de los propios corporativos. El segundo marco de innovación es la innovación externa, que es cuando la empresa colabora con un ecosistema y tiene digamos que trasciende los límites de la organización. Sin embargo, este modelo, que es un modelo en el que yo confío mucho, es un modelo que sigue viendo una relación lineal o una relación de 2 direcciones entre startups y corporativos o entre administración y los programas que tenemos. Cuando entendemos el mundo como sistemas vivos, entonces entramos al marco 3 de la innovación, que es la innovación sistémica, que es la que tiene el potencial de ser transformadora, porque aquí ya estamos hablando de que la innovación no está impulsada por una persona o por una entidad, sino que es una fuerza colectiva. Y aquí la clave es cuando ponemos a múltiples actores a abordar este tipo de retos que pueden ser, en lugar de complicados, complejos, y los actores no tienen que ser todos de la misma familia. Ya no estoy hablando de todas las empresas del sector de energía resolviendo un reto, sino que estamos hablando de esta complejidad que puede tener social, económico y medioambiental. En ese sentido, es un enfoque que deja de crear soluciones aisladas para entender como un sistema vivo que está interconectado y donde todas las piezas del territorio ocupan su rol. Y desde su ámbito de actuación están contribuyendo con un propósito común. El propósito común puede ser, vamos a decir, la fuga de talento o vamos a decir la accesibilidad de vivienda, pero cada uno desde su rol va a trabajar. Es muy diferente cuando yo tengo una lista de tareas o cuando yo tengo una serie de cosas que tengo que hacer a cuando yo tengo un rol. Porque yo llego todos los días a Impact Hub y yo tengo que presentarme en la REU de las 9, enviar la factura, juntarme con el equipo, pero cuando yo entiendo que tengo un rol dentro del equipo
y que las cosas que mis compañeros van fluyendo en su día a día son cosas en las que yo puedo ir interviniendo, entonces estoy trabajando en un sistema vivo y no estoy trabajando en un Kanban de tareas. Otra forma en la que se ha afrontado esto es desde RISCAT con las agendas compartidas, que si todos encontramos cuál es el propósito común y tenemos una agenda compartida, entonces vamos a lograr esa transformación y vamos a lograr llegar a esa evolución. Y todo empieza por entender el rol, y de ese rol y de esa interacción empiezan a emerger diferentes iniciativas colectivas. Bueno, citando a John Elkington, vamos a vivir una década en la que tenemos que aprender a trabajar de formas diferentes, porque vamos a aprender a trabajar como lo hacen los sistemas vivos. Y esto va a traer cambios exponenciales. No sé si vieron la semana pasada la noticia de la electricidad, los precios de electricidad negativa. ¿Están familiarizados con esto? Bueno, la energía en el momento que se vuelve verde y accesible como la energía solar, va a llegar un momento que vamos a poder producir más energía de la que consumimos. Y para ninguna empresa es sostenible tener energía que tiene valores negativos. No tiene un precio cero, pero tiene valores negativos en la producción. Entonces, vamos a ir migrando hacia un futuro en el que el valor que vamos a generar va a ser el valor que generamos de la colaboración y que generamos de las personas, y no solo de los recursos que tengo. Y el gran valor transformador va a venir de ahí. Habríamos hablado mucho de la diferencia de una máquina con un problema que puede ser más complejo. La máquina se arregla desde afuera, ¿no? Si esto se daña, pues llegas con tus tuercas, tus tornillos, la aprietas y la puedes arreglar desde afuera. Pero un sistema vivo tiene que evolucionar desde dentro y tiene que emerger desde su esencia y para liberar su potencial. Si yo mañana llego a una favela, le cambio la estructura, le hago una casa a cada uno, pero la gente sigue teniendo esa cultura de cómo viven en familia, esto en 3 minutos vuelve a ser lo mismo, o peor, ¿no? Entonces, para poder solucionar estos problemas complejos, necesitamos entender qué es lo que hay ahí, cuáles son los valores, cuál es la cultura, cuáles son las semillas que están haciendo, y dejar que la solución salga desde el territorio. Algunos ejemplos de cosas que se han hecho. Pensando mucho en el ecosistema de emprendimiento, es una vez que sales de los programas de aceleración, donde tuviste mucho acompañamiento y lograste cerrar 7 Business Model Canvas, 40 PowerPoints y 70 pitch, llegas a un momento en el que te estás afrontando a la vida real. ¿Y qué pasa con los emprendedores que salen también como cuando sales del colegio, ¿no? Sales un poco a un mundo en el que ya no tienes esa continuidad. Este es un programa que desde Madrid Emprende están... ¿Soy yo? Este es un programa que desde Madrid Emprende están impulsando una red de mentores que no solo son mentores con experiencia que tienen comprobada, sino que a la vez tienen experiencia en emprendimiento. Si se crea un ecosistema en el que exista el apoyo y las ayudas a los emprendedores, entonces ya es cuestión de dejar que cada uno tome su rol y esto siga evolucionando y no te quedes, por así decirlo, sin escuela, ¿no? Todos sabemos que aquí no hay un business model Canva que se le resista a un cliente y que al final tienes que tener esa habilidad de ir iterando ya en el día a día para crecer. Otro ejemplo es el programa de Misión de Andalucía, que en este programa lo que hicieron fue entender de territorios que no tenían definidos muy claro un ecosistema de emprendimiento, entender cuál es la riqueza que tiene el territorio. O sea, ¿qué tengo algo que sea único? Entonces, por ejemplo, en Algeciras se crea el Hub de Innovación de Logística Portuaria. Se dan cuenta que tienen eso que puede ser un ecosistema en el que las startups que lleguen ahí o que nazcan de ahí pueden seguir creciendo. Y entonces, al mezclar diferentes iniciativas, algunas son innovación abierta, financiación, los programas de escalado o los programas de aceleración, pero entendiendo que estoy en un lugar en el que pueden florecer las startups porque ya tengo cierta riqueza o ya tengo ese mapa de actores que tienen un rol y que tienen una agenda compartida, entonces puedo apostar a mejores resultados. Otro un poquito diferente es en Raimat. ¿Conocen todos Raimat? ¿El vino? Bueno, la Fundación Raimat tiene un castillo en Lleida, que fue una zona que fue muy importante para la producción del vino, pero por cambios climatológicos y de territorio eso empezó
a dejar de ser relevante para la producción. Sin embargo, están ahí los actores y está ahí la riqueza que tiene la fundación. A partir de eso, se sientan a todos los actores, y esto se los estoy contando un poco también para ver cómo es que se solucionan estos problemas. Pues nos sentamos con todos los actores y empezamos a rascar y a entender cuál es la esencia, cuál es el propósito, cómo fue en un inicio que empezó a, o sea, por qué llegó aquí Reimat, ¿no? Y por qué se empezó a desarrollar el vino. Y se encuentra el potencial de que la gastronomía puede ser un motor de transformación. Y de ahí surgen iniciativas de productores locales, innovación, mejores prácticas de sostenibilidad para poder proveer a los mismos restaurantes, las mismas tours que hay, y entonces se encuentra otro valor que puede traerle esta vitalidad al sistema. Cuando hablábamos del sistema anidado, un sistema que entiende esa interconexión entre lo económico, lo social y lo medioambiental, se crea un sistema que evoluciona, que incrementa su vitalidad y que incrementa también su viabilidad. Y entonces sigue avanzando y sigue evolucionando. Ahora, ¿qué está pasando en Vizcaya? Bueno, tenemos un ecosistema de emprendimiento que cada día está más consolidado, más conectado, que se están impulsando muchas semillas de innovación social para poder desarrollarlo, y en el que ya existen espacios como este, en el que la colaboración entre empresas, startups y administración están creando ese territorio fértil. Sin embargo, estas semillas todavía falta un poco alinearlas en un propósito común y dejar de ver estos espacios como un inversor que viene y yo soy emprendedor y me da dinero, o un mentor, sino que como colectivo del ecosistema de impacto, ¿a qué es a lo que queremos llegar? ¿Cuál es la agenda o cuál es el propósito común que tenemos todos de un evento como este? En todos los ecosistemas hay cosas que van naciendo y que van emergiendo, y hay muchas cosas que van muriendo. Entonces, la propuesta que les tengo ahora es, vamos a identificar qué está muriendo, qué está naciendo en el ecosistema, para encontrar cuál puede ser ese propósito común de todos los actores que podemos estar, por ejemplo, en el V-Venture. Y esto lo hacemos a través de resolver una serie de preguntas. Empezamos por identificar cuáles son las semillas que tenemos, qué proyectos veo que están saliendo, qué cosas hay ahorita que no estaban aquí hace un año, cuáles son las estructuras que tenemos, organizaciones, programas, eventos que ya están consolidados. ¿Qué hace este sistema único? ¿Cuál es esa abundancia que tiene Vizcaya? ¿O cuál es esa abundancia que tenemos en Bilbao, que ya es que esto en Andalucía no lo tienen, ¿no? O esto en los vecinos de Cantabria no lo tienen, para ver cuál es ese motor de la economía que se puede impulsar. ¿Qué necesitamos para que funcione este sistema? ¿Y cuál es el rol que debo de tomar yo? No las tareas que tengo que hacer, pero cuál es esa parte que, si yo entiendo qué es en lo que me estoy moviendo, puedo vivir en un sistema vivo y seguir evolucionando. Y finalmente, de ahí deben de nacer algunas ideas de colaboración. Vamos a dar unos 15 minutos para que puedan platicar con las personas que tienen alrededor a través de contestar estas preguntas, y después podemos sentarnos a ver qué pueden hacer y cómo podemos ayudar a que se impulse el territorio de Vizcaya. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Bueno, yo me voy a apagar el micro para acercarme por si tienen alguna duda o algún comentario, y dejo estas preguntas para que puedan tener una conversación. Bueno, ya familiarizados con las preguntas, ¿les parece si empezamos a conversar? ¿Qué semillas observan que estén naciendo? Ahí está aquí Andrea nos está ayudando con el micro. ¿Qué está emergiendo en el territorio? A mí me sorprendió muchísimo que ahorita en el Social Impact Cup, que bueno, es un torneo que es como un Super Bowl de startups, había muchas startups de Bilbao, ¿verdad? Están emergiendo muchos temas, yo creo que alrededor de la IA, ¿no? Hola, mi nombre es Julio, yo vengo de México, vengo a estudiar un máster aquí en la Universidad de Deusto. El máster es de formación dual en innovación y tecnología, entonces pues la intención de habernos traído parte de compañeros míos de Latinoamérica y de México es, pues creo que hay una
hay una problemática muy fuerte aquí en Bilbao, que la mayoría de los profesionistas que están egresando no están cubriendo la demanda que están teniendo las empresas de aquí. Y ahorita, por ejemplo, que me di una vuelta ahí atrás de varios startups, muchos están buscando profesionistas de programación, de alguna parte de ingeniería, ¿no? Como para ayudarles en el desarrollo. Entonces, la intención de estar aquí también es esa, ayudarles a aplicar diferentes metodologías que les permitan crear un proyecto que los ayuden a potenciar a las empresas de Bilbao de aquí. Y bueno, pues hacer congeniar con ellos, básicamente, esa es la intención, creo yo, ¿no? Atracción de talento, brindarles nuevas herramientas también a las generaciones que vienen atrás de nosotros, que creo que hoy en día la mayoría de ellos creo que se están desviando por otras, como redes sociales, youtubers, toda esa parte. Y también lo he visto yo en mi comunidad también, ¿eh? No les llama mucho ya la atención de la parte de ingeniería, que hoy en día se ocupa bastante en las empresas de aquí. Ok. Entonces, bueno, observamos que están haciendo una necesidad de talento más de base tecnológica. Observamos que también están surgiendo nuevos players como referentes que pueden ser influencers, redes sociales y demás, que pueden tener mucha calidad, pero también pueden tener experiencia poco comprobada. Sí, exacto. Por ejemplo, algo que ocupamos mucho hoy en día, ¿no? Y me incluyo a veces, lo del tema del TikTok, toda esa parte. No sé si escucharon la noticia, por ejemplo, de TikTok es una empresa de origen chino. La empresa china está pidiendo hoy en día a la mayoría de los que son TikTokers tener ya certificados de algunos temas que luego hablan en sus videos, temas de ciencia, de medicina, que por ejemplo alguien puede subir un video y decir, yo te puedo recomendar, no sé, tómate un té para el dolor de estómago, un ejemplo. Entonces, hay veces que la gente hace caso y lo hace y no le resulta como debía de ser. O sabes que te recomiendo hacer este tipo de actividades. Entonces, ahora lo que está haciendo la empresa es, yo te voy a requerir una certificación que tú sepas del tema para poder dar ese tipo de recomendaciones hoy en día. Entonces está interesante esa parte. Entonces, más certificaciones, más regulación, también desinformación, vemos que está surgiendo. ¿Qué más por aquí? Yo veo que está surgiendo muchas startups de carácter de innovación social, ¿no? Y más medioambientales. En especial en Bilbao, yo observo que muchas tienen una base tecnológica o una base ingenieril comparado con otros lugares de España. Hola, yo soy Alfonso, también soy de México. Usted mencionaba un programa, creo que se llama Impact Social Award. El Impact Social Cup. Bueno, es un evento que fue la semana pasada. Sí, justamente también por Impact Hub en México de Monterrey, nosotros asistimos a pues ese como concurso. Y lo que noté es que habían muchas empresas que justamente destinaban el tema de un cambio social y medioambiental mediante tecnología. Entonces se me hizo muy interesante entender cómo hacia dónde va y hacia qué están creando las nuevas empresas para darle solución a problemas que hace unos años no se veían. Muy bien, gracias. Bueno, en la ponencia anterior hablaban también de que se están cerrando los tiempos de las startups porque ahora con el acceso de la IA, toda la parte de prototipado, pilotos y demás se acorta. Y entonces esa es otra cosa que está emergiendo, ¿no? Unos tiempos nuevos de producción. ¿Algo más que vean que está surgiendo como semillas? Bueno, ¿qué estructuras observamos? ¿No? Organizaciones, programas, ¿cuáles son los grandes agentes del ecosistema emprendedor en Vizcaya? Hola, bueno, yo soy Paula, con ellos también soy de Lane. Igual como estructuras, yo creo que hay como muchas charlas de diferentes organizaciones que quieren impulsar todo el tema del emprendimiento. Yo creo que no conozco mucho en Bilbao porque nosotros estamos en Guipúzcoa, pero o sea, cada semana tienes como espacios donde puedes como compartir tu proyecto y puedes como... No conozco mucho, pero bueno, como un ejemplo.
de charlas de empresas que quieren fomentar el tema de emprendimiento y entonces hacen mini eventos, por ejemplo. Sí, o sea, hay masificación de eventos de emprendimiento, ¿no? A ver, otra estructura importante del territorio es Lane. O sea, como tal, la universidad es una estructura importante que está impulsando el emprendimiento. Sí, También. sí, también. Tenemos aquí otra Laner. ¿Alguna otra estructura? Viventure es una estructura, o sea, eso es una estructura, porque no es nada más, esto no va solo de un día, ¿no? Es todo un año de trabajo para llegar acá. ¿Alguna otra estructura que observen? Los parques tecnológicos que existen, creo, son como Sí, universidad sí. con privado, ¿no? Me parece. Eso lo vi en el Startup Olé, que fue hace como 2 días en Salamanca, y hay varios en Madrid, en Barcelona, y todos como que se apoyan desde la parte científica también, de los estudiantes que tienen muchas ideas, y del sector privado, que son Sí. los parques tecnológicos. Parques tecnológicos, hubs de innovación, ¿no? Bien, ¿qué hace este sistema único? O sea, en Bilbao, ¿qué hay en abundancia para el ecosistema de emprendimiento y de innovación? Hay actores, o sea, hay un motor de economía que es importante, que es fuerte, por un lado. ¿Qué otra cosa puede hacer único a Bilbao? Geográficamente, ¿qué riqueza puede tener? Estoy tirando por tirar, pero el puerto. Sí, sí, de eso se trata. Sí, Ok, vale, o el sea, puerto. El puerto, por ejemplo. O sea, está tienes cerca. costa, tienes montaña. Sí, el acceso, sí. La Ok. internalización en la zona norte, con el aeropuerto y todo eso. La industria también, o sea, hay industrias que son muy sólidas dentro de Bilbao que pueden atraer o pueden generar ese dinamismo. ¿Qué otra cosa podría ser ideal para que un ecosistema de emprendimiento, o cosas que puedan observar del pasado? ¿Por qué se ha desarrollado tanto el emprendimiento en Vizcaya comparado con otras regiones de España? El cooperativismo igual. ¿El qué? El cooperativismo. El cooperativismo, ¿ok? No sé, tú di todo lo que se te ocurra, Paula. Porque claro, lo que tú dices puede inspirar a que a alguien más se le ocurra algo diferente. ¿Algo más que identifiquemos, Leire? Las ayudas, ¿no? Los programas de ayudas, bueno, un poco el garantizar un poco a esos emprendedores un apoyo. Bien. Bueno, vamos a avanzar un poquito. ¿Qué se necesita para que funcione? O sea, tenemos ayudas, tenemos parques tecnológicos, tenemos emprendimiento, tenemos un semillero enorme de emprendedores que puede ser Lane también. Para que todo esto funcione, ¿qué se necesita? ¿Dinero? ¿Ok? Hola, mi nombre es Darcy y pues también yo creo que es la motivación y las ganas que uno tiene, ¿no? De seguir creciendo como empresa. Así seas una empresa emergente. Porque, por ejemplo, bueno, yo soy de Perú y la diferencia que he encontrado aquí es que aquí muchas personas emprenden mayormente de una edad pues muy mayor. En cambio, en Perú es como desde muy chiquitos, desde teniendo 17 o 16 años, tus papás te apoyan para hacer tu emprendimiento. O sea, de cualquier rubro al que tú te quieras dedicar. Por ejemplo, mis papás pertenecen al sector textil y es como, pues, desde muy chiquita tengo esa base de cómo va la cadena de producción. Entonces eso hace que desde muy pequeña me motive a tener mi emprendimiento, aún así tenga pues a mi corta edad de 16 años o 17. Y eso. Bien, entonces actitud, o sea, vamos, se necesita dinero, actitud. Soy Irati. Yo quería decir algo relacionado con lo que ha dicho ella, que creo que aquí tenemos como una imagen muy diferente a lo que es el emprendedor, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, en Lane he estado como, me he metido como en género, igualdad y un poco pues la imagen que tiene de que tenemos de ese emprendedor, ¿no? Y saliendo a la calle y teniendo eso, tenemos como una imagen de emprendedor, de una persona adulta, hombre,
que tenemos como ese estereotipo de que solo ganar dinero, y creo que tenemos como esa imagen muy mala e idealizada de lo que viene siendo ser emprendedor. Y creo que eso también reduce a lo que... O sea, yo si en mi día a día lo único que estoy viendo es un hombre emprender y que va a ganar dinero, pues a mí también me achica, ¿no? De soy mujer, no entro como en los estereotipos, entonces ya ahí también empieza como el esto de achicarte un poco a lo que viene siendo emprender. Pues una base de cultura, modelos mentales, creencias, ¿no? Que están dibujando o que están modelando el emprendimiento. Muy bien. Para que funcione, ¿qué necesitamos para que todo esto funcione y engrane? Todos los emprendedores de ahí, si le preguntas qué necesitas, te van a decir clientes. Lo primero que te van a decir es yo lo que necesito, o sea, muchos no necesitan inversión, necesitan clientes, ¿no? Ventas. Entonces necesitas, si tú estás produciendo o estás impulsando una solución, necesitas que el cliente la compre, ¿no? Un market fit. ¿Qué está pasando con el consumo? ¿Por qué es tan difícil para el emprendedor salir a vender? Bueno, yo considero que es tan difícil porque a veces no hay una propuesta de valor clara o incluso una propuesta de valor como diferencial ante lo demás, ¿no? O sea, lo que he visto también es que hay como muchas empresas que se crean de base como tecnológica o de inteligencia artificial, pero, o sea, no tiene como nada, una propuesta de valor más que como una réplica de algo que ya existe, ¿no? Entonces es muy complicado para los emprendedores generar ventas porque tal vez no tienen las herramientas necesarias para comunicar su propuesta de valor o hacer una propuesta diferencial que realmente escojan a ese emprendedor que a algo que ya existe por lo general. Pero entonces lo que necesitas son herramientas para generar ofertas de valor diferenciadas. ¿Eso es lo que se necesita para que funcione? En parte. Ok. ¿Algo más que se necesite para que pueda funcionar? Estructura también. Porque por lo general no hay como una estructura como bien planteada de finanzas, de contabilidad, de cómo capturar clientes, entonces como que se va mucho a la deriva y no existe como una estructura clara de qué es lo que deberías, incluso los pasos que deberías de hacer como para poner a marcha tu negocio. Yo ahí pienso que falta más calle. O sea, existen muchísimos programas de aceleración, existen muchos programas que son una réplica de un formato escuela y lo que falta es calle. O sea, es salir a buscar el cliente, a iterar, o sea, más experimentación, pero tienes que tener los espacios de experimentar porque te puedes ir a estudiar ADE, ¿no? Y entiendes contabilidad, finanzas, marketing y demás, pero ¿qué es lo que falta en el momento que tú ya tienes como todo un PowerPoint y un pitch perfecto y luego tienes que salir a la vida real? Entonces, dentro de las estructuras tiene que ser una estructura menos institucional, la que pueda impulsar a los emprendedores, que son estas capas diferentes a lo que ya tenemos. No es lo mismo volver a entrar un año de escuela. ¿Alguien ha estado en una aceleradora de startups? ¿No? Bueno, yo llevo mucho tiempo trabajando con aceleradoras. Te ayuda increíblemente a aterrizar tu idea y a tú mismo entender qué es lo que estoy ofreciendo y cómo lo voy a vender y qué voy a hacer. Pero es un año que estás en escuela y que no estás vendiendo, que no estás operando o lanzando una empresa. Entonces también creo que falta calle. El emprendedor de la época de mis papás que le decían cuál business model y nada, tú párate en un mostrador y ponte a vender y al que te compre. Y si te lo pide morado, pues lo pintas, ¿no? Pero creo que nos falta también esa calle. Flexibilidad. Ok. Ahora, todos los que estamos aquí, ¿cuál rol deberíamos de tomar? Si queremos un ecosistema próspero en emprendimiento, ¿cuál es el rol que yo debo de tomar? No las tareas que tengo que hacer. ¿Qué rol debo de tomar? Porque al mismo tiempo puede ser un emprendedor, pero puedo ser un cliente, pero puedo ser un dinamizador del ecosistema, pero
Entonces es un rol más allá de, de una serie de tareas. Bueno, puedes hablar a nivel individual, o sea, tú eres el corazón de un cuerpo, entonces puedes hablar a nivel individual, pero también como grupo, o sea, como estudiantes. ¿Qué rol debemos de tener? Tómense su tiempo, son preguntas profundas. Tómense el tiempo de pensarlo. Vale, yo estoy pensando más como laner, o sea, como los laners, qué rol deberíamos como poder ocupar y yo creo que uno es como tenemos el tiempo de investigar qué es lo que está sucediendo pues alrededor nuestro, entonces como esa parte como de investigación de qué es lo que está sucediendo para poder traerlo como a modo de pequeños proyectos para poder abrir conversaciones sobre qué es lo que se mueve, hacia dónde se va, o sea, porque tenemos como ese tiempo para poder investigarlo. Entonces, generación de conocimiento, ¿no? Sí. O alineamiento de conocimiento para un propósito. Sí, sí. Bien, gracias, Paula. Luego yo creo que también tiene que haber como ese rol de aprendizaje porque creo que tenemos como la dependencia de, bueno, pues yo aprendo una cosa y no la comparto, ¿no? Creo que de eso hemos solido estar mucho hablando en Lane, ¿no? De que, por ejemplo, yo puedo ir a X programa a aprender una cosa pero no compartirla. Entonces creo que al estar dentro de una empresa somos bastantes que podemos traer como diferentes aprendizajes y que todos esos aprendizajes sean como aplicables en la empresa, ¿no? Y creo que muchas veces no tomamos como ese rol de aprender juntos. Y creo que es como algo muy valioso de si estás... Y luego eso también hace como crear ese equipo, ¿no? Porque así vas como todos a una, no de yo miro solo de mi propio ombligo y de solo de mi aprendizaje. Y creo que puede ser como un rol de traer aprendizajes o que tú tengas como esa, no sé cómo explicarlo, pero que tú quieras traer como eso al equipo de traer más aprendizajes al equipo. Me he explicado como... Sí, sí, un rol de conector de conocimiento, ¿no? Como un dinamizador de conocimiento, como ser consciente de yo traigo, o sea, yo puedo aprender, pero también puedo compartir el aprendizaje y entonces poder ser ese conector de conocimiento, ya sea cuando vas a una organización o dentro de la misma universidad o en otros ambientes. ¿Te entendí bien? Bien. Bueno, y por último, ¿qué iniciativas de colaboración pudieran hacer? O sea, vemos que hay estructuras, vemos que están emergiendo las diferentes startups, que faltan clientes, que falta calle, que pueden ser dinamizadores de conocimiento, que pueden también como hacer esta parte de investigación. ¿Qué iniciativas se pudiera generar? Que es, oye, esto falta y podría generar un ecosistema vivo. Pues traes conceptos de comunidad, ¿no? O sea, la verdad es que... sí. Perdón, no te escucho. Conceptos de comunidad. Conceptos de Comunidades. comunidad. Hemos hablado de ser colaborativos, de integrar. Entonces, sí, se vuelven como agentes que van recomendando, que van uniendo. Y hoy por hoy ya no hay tanta frontera territorial, pues en verdad todos los productos se pueden alcanzar y realmente que sea sostenible para los nuevos emprendimientos y los nuevos negocios y las personas que estén obviamente invirtiendo el tiempo y plata para poder gestionarlos, ¿no? Entonces, generación de comunidad. Muy bien. A ver, a mí el tema de las comunidades me encanta porque es lo primero que refleja un sistema vivo y que refleja también una parte. Tú puedes ser parte de un grupo, pero cuando eres parte de una comunidad entiendes que todo se evoluciona, ¿no? Tienes esas ganas de ayudar y de que el que está junto a ti le vaya bien. Porque si al vecino de mi edificio le va bien, va a pagar la cuota de comunidad y mi edificio va a estar bonito. O sea, yo quiero que le vaya bien al vecino de enfrente.
Y ese es el principio de comunidad. De hecho, yo también soy de Perú y algo que decían es que si bien nosotros somos muy emprendedores y funciona, es porque suele ser un reactor después de tiempo de crisis. Entonces, en tiempos de crisis económica, lo que se levanta luego es el emprendimiento familiar. Y luego o te quedas en este emprendimiento creciendo en el negocio familiar o en los negocios que están relacionados a este modelo de negocio. Y también pasa en Perú que tenemos una comunidad asiática bastante alta. Y cuando se empezaron a hacer ellos como negocios, por el tema de idioma, y es que todos ellos empezaron a unir y funcionan mejor que el mismo peruano que empezaba a competir. Entonces la comunidad asiática de Perú no solo le va bien, sino que hoy por hoy, después de más de 150 años, todos sus negocios se aguantan. Entonces si yo soy chino y yo tengo una agencia de viaje, todos los chinos me compran a mí y a 4 agencias de las familias. Tienen esa identidad. Si yo vendo electrodomésticos, entonces todos le compran los electrodomésticos a las mismas familias que lo venden. Y ese concepto de comunidad ha hecho que esta comunidad asiática sea no solo muy perenne, sino muy fuerte dentro del país. Entonces tal vez esto es un reflejo de algo que se debería hacer global y obviamente pues sería interesante, ¿no? Ahí arraiga en el tema de identidad y arraiga en el tema del propósito común, ¿no? Está ese límite. Los sistemas siempre tienes que delimitar en dónde empiezan y en dónde terminan, porque si pierdes la esencia y digamos que esta conexión de identidad, deja de tener una conexión el sistema. O sea, por eso hablamos de territorios. Por eso cuando hablamos de innovación sistémica nos enfocamos en la parte de territorios, porque tiene que tener ese arraigo para que funcione, si no el sistema se rompe, ¿no? Que es justo el ejemplo que acabas de poner. Muy bien, pues estamos llegando al final. No sé si haya algo más que quieran compartir o parte de la cosecha de la experiencia. Digo, esas preguntas acá las tienen, si quieren les pueden tomar una foto. Es un proceso mucho más largo en el que cada pregunta tienes como que investigar y tienes que encontrar lo que se esconde debajo del iceberg. Pero me gustaría cerrar nada más, si alguien quiere compartir cómo les ha resonado esta conversación, si hay algo que se lleven que pueda ser inspiracional o algo que se lleven que dicen, oye, yo todavía tengo la duda y quiero entender mejor qué está pasando acá. ¿Algo con lo que quieran cerrar? Vale, o sea, a mí me ha encantado. Yo me leí el libro de Pensando en Sistemas el año pasado y eso es algo con lo que quiero investigar más sobre ese tema porque me veo como pudiendo hacer cosas con este sector. Y nosotras estamos dentro de un programa que se llama TMT dentro de Lane, que es proyectos innovadores a través de la tecnología. Y nos llevamos la foto que has puesto anteriormente con todas las preguntas porque le estaba diciendo que vamos a hacer ese proceso con nuestro TMT, es sobre educación. Es como sobre lo que está pasando ahora hoy en día con la educación y cómo puedes innovar dentro de la educación. Entonces creo que para poder dar una solución que de verdad tenga sentido en el mercado tienes que empezar a pensar de forma sistemática. Entonces me llevo como todas esas preguntas para hacernos dentro de nuestro proyecto. Muy bien, muchas gracias. Pues por terminar a tiempo también, bueno, ¿quieren agregar algo más? Sí. Justo lo que estábamos hablando antes en el coche es que muchas veces pensamos como que nuestros proyectos o nuestras empresas son como es nuestra necesidad, pues como que también surge como la necesidad en lo que viene siendo la calle, ¿no? Que justo me ha quedado lo que has dicho, que nos falta lo de salir a la calle, ¿no? Creo que muchas veces no somos conscientes de que igual la necesidad que tengo yo no es la necesidad que tiene nuestro entorno. Que muchas veces nos enfocamos en, vale, yo he pensado esto, probablemente pase. Y en verdad no lo sabemos porque no salimos a la calle. Creo que estamos muy mal acostumbrados de, bueno, pues supongo que ya saldrá o eso, pero en verdad nunca nos enfocamos en salir a la calle, preguntar qué está pasando y creo que es como algo que de verdad te marca, ¿no? De saber lo que está pasando y enfocarnos en lo que está pasando a nuestro alrededor. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Ha sido un placer estar aquí hablando con ustedes de ese tema que a mí me parece muy atractivo como palanca para cambio transformacional. Y muchas gracias.